Hola a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 5 de los atributos de Dios. Hoy vamos a estar viendo la soberanía de Dios. Y en este tema, ¿se acuerdan la semana pasada que estuvimos viendo como ilustración una silla de 3 patas y cada una representaba la sabiduría de Dios, la bondad de Dios y la soberanía de Dios? Y cómo las tres juntas detienen y hacen que la silla pueda descansar bien, pueda estar firme, pero cuando quita una, entonces se cae la silla, simbolizando, ilustrando que así nuestra confianza cae cuando no están sólidas estas tres. Entonces hoy vamos a estudiar la soberanía de Dios. Este es un tema muy amplio, con muchas implicaciones, tiene muchos matices, pero es muy importante que lo podamos ver de una forma bíblica. Poder pensar en la soberanía de Dios y reafirmarla en una forma bíblica para que sea reafirmada y para que sea fortalecida nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Entonces, definición de soberanía, según el diccionario, significa poder supremo y autoridad. Significa ser un soberano, es un gobernante supremo, uno que no responde a nadie más. Soberanía de las naciones, por ejemplo, que gobiernan sobre su propia tierra, sobre su propia gente. Nadie está sobre ellos. En la soberanía de Dios nos referimos a que Él es el Rey, Él es el Todopoderoso y Él es el Señor sobre todas las cosas. Él tiene el poder y no hay nadie que pueda ir en contra de Él. La autoridad la tiene Él para gobernar. Primera de Timoteo 6, 15 al 16 nos dice Pablo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Este es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando Jesús es llamado Señor de señores y Rey de reyes, esto es una afirmación de su soberanía. Otros términos asociados con la soberanía es la autoridad y el señorío, que no responde a nadie, tiene derecho de hacer lo que le plazca y el derecho de ordenar todas las cosas. Por ejemplo, en el orden de la creación, Dios ordenó todas las cosas y tiene derecho de tomar todas las decisiones correctas que considera correctas. El Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo, todo lo que quiso ha hecho. El dominio de Dios es sobre todos los aspectos, sobre cada aspecto, cada lugar y cada ser en su universo. Otro término que usamos hablando de la soberanía de Dios es la supremacía. Dios es superior a todos los demás en autoridad. Dios es superior en poder y estatus y no tiene ningún rival. Daniel 4:35 nos dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él no responde a nadie. Está limitado por nadie o nada. Nada puede obstruir su camino. También otro término que utilizamos en la soberanía de Dios es libertad. Dios es absolutamente libre. No tiene ninguna influencia fuera de Él. No tiene ningún obstáculo fuera de Él para sus decisiones. Y como soberano del universo, Él es verdaderamente libre. Romanos 9:15 nos dice Pablo, hablando
de esto. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. A. W. Pink nos dice, estando infinitamente elevados por sobre la criatura más alta, Él es altísimo, Señor de los cielos y de la tierra, sin estar sujeto a nadie, absolutamente independiente. Dios obra como Él quiere y solo como Él quiere y siempre como Él quiere. Nadie puede obstruirlo, nadie puede esconderse de Él. Al discutir la soberanía de Dios, también inevitablemente debemos discutir el ejercicio de Dios en su gobierno. Cómo Dios hace procesar su gobierno ejerciendo su soberanía. Entonces, este gobierno es sobre toda su creación. Él la gobierna y la lleva al punto de hacer exactamente lo que Él ha determinado. Esto nos lleva al tema de la providencia de Dios. Y la providencia, un significado más general, una definición más general, sería el cuidado protector o guía de Dios en su creación. Cómo Dios cuida y guía todas las cosas por medio de su creación. Más ampliamente, esta definición, los eventos que ocurren dentro de la creación de Dios son determinados por Dios. Una definición que nos da Wayne Grudem, un teólogo, nos dice 3 aspectos de la providencia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. 3 aspectos de la providencia de Dios: la preservación, el gobierno y la concurrencia. Dentro de la preservación, Dios es el que mantiene todas las cosas existentes y mantiene todas las propiedades que la creó. En Hebreos 1:3 nos habla el autor de Hebreos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que las sustenta. En Pablo también en Colosenses nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es Dios quien evita que su creación sea destruida o deje de existir, ya que Él es el que mantiene todas las propiedades, el que mantiene toda la existencia ocurriendo. Esto es lo que hace posible la ciencia, que la ciencia pueda estudiar cómo son las cosas, puesto que Dios mantiene todas las propiedades para llevar la vida a una existencia. 2, vemos el gobierno. Y no me refiero al gobierno político, sino al gobierno de dirigir todas las cosas para cumplir los propósitos de Dios. Cómo Dios orquesta todas las cosas. Dios tiene un propósito en lo que Él hace. Y Él providencialmente dirige todas las cosas a cumplir su propósito. Isaías 46:10 nos dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El número 3, vemos la concurrencia. Concurrencia. Dios coopera con las cosas creadas en cada acción, dirigiendo así sus propiedades distintivas para que actúen como Él lo ha determinado, para que actúen de la forma que Él los ha creado. Entonces, para ver un poquito más de la concurrencia, vamos a leer Job 37. Dice, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Sea para corrección o por amor,
Él es el que causa que descienda la lluvia, descienda los torrenciales. Él es el que causa que esto pase. En el Salmo 104 dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Para los animales, habla el Señor Jesucristo en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así que Dios alimenta particularmente el pájaro que está afuera de su ventana. Y esto lo hace individualmente. Es tan preciso y es tan asombroso lo que Él hace. Eventos aparentemente arbitrarios o al azar. Proverbio nos enseña acerca de que la suerte se echa en el regazo, mas el del Señor viene toda decisión. Esto está en Proverbios 16:33. El problema es que como cristianos a veces creemos en la suerte. El problema es que llamamos suerte o llamamos que Dios ha obrado en algo cuando ha sucedido que se nos parece que fue bueno para nosotros. Ese es el problema. Mas, sin embargo, la Escritura nos enseña que todos los eventos son cosas de Dios. Todos los eventos nosotros no los reconocemos a menudo, pero sí todos los eventos provienen de Dios. Y esto es la soberanía de Dios en acción por medio de su providencia, y lo vemos particularmente cómo Él gobierna en su concurrencia, en cómo hace que todas las cosas fluyan de cierta manera. Ahora vamos a ver un poquito más acerca de esto, porque sí estamos entrando en un tema muy, muy profundo. Asunto de las naciones también, Dios obra en su gobierno. El Salmo 75:6 nos dice, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. En cuanto a todos los aspectos de la vida, Dios está ahí. Él es el que provee nuestras necesidades conforme a sus grandes riquezas. Él es el que hace dirigir los pasos del ser humano. Para los creyentes, Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Así que en cualquiera de los eventos que hemos discutido hasta ahora, hay una explicación que no incluye a Dios. Por ejemplo, el agua caer o la semilla dar una planta, o el animal comer, todo eso podríamos explicar sin incluir a Dios. Y eso es lo que generalmente la ciencia hace, estudia lo que se ve y ya entonces determina cómo funcionan las cosas, cómo la hierba crece o cómo comen los animales y son nutridos por las diferentes formas, o cómo sucedieron las cosas en la historia por medio de las naciones y las decisiones que se tomaron. Podríamos simplemente estar con esa idea, más la palabra de Dios nos enseña que Dios es el que está causando todas esas cosas. Podríamos intentar explicarlo en el asunto diciendo que la naturaleza causa algo aparte, pero es Dios el que causa todas las cosas. La Escritura nos enseña que si llueve es Dios el que hace llover, y que si no llueve es Dios el que hace no llover.
La Escritura nos enseña que un presidente tome o un rey tome una decisión, un decreto, es Dios finalmente detrás de eso. Y también si no lo hace, también Dios es el que está finalmente detrás de eso. Esto es la concurrencia. Dios dirige y trabaja a través de las propiedades distintivas de cada cosa creada, ya sea animada o inanimada. Así podemos decir que cada evento es 100% causado por Dios y 100% causado por la criatura. Esto es concurrencia. Dios es la principal causa. Dios es el que lleva las cosas para dirigir las cosas a sus fines designados. Eso es Dios. La criatura es la secundaria, es la causa secundaria. La criatura actúa de acuerdo a sus propios deseos o propiedades, y el Señor lo usa para lograr sus propósitos finales. Esto incluye todos los aspectos de la vida humana: nuestras palabras, nuestros pasos, nuestros movimientos, nuestros corazones, nuestras habilidades. Todas son del Señor, y esto es lo que resume Gruden, teólogo. Pregunta ahora: ¿qué significa esto sobre nuestras opciones? Decimos que somos libres para tomar decisiones y todo eso. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos crear armonía entre la soberanía de Dios y la voluntad del ser humano? Aunque Dios es la principal causa, somos una causa secundaria. La Escritura afirma una y otra vez que Dios es soberano y su providencia está trabajando, guiando todas las cosas. Realmente tomamos nosotros decisiones y realmente hacemos que ocurran eventos de acuerdo a esas decisiones. Eso tenemos que afirmarlo. Como tenemos que afirmar que es Dios el que determina todas las cosas. Nosotros tenemos opciones y estas opciones producen resultados reales. Entonces, ¿cómo podemos crear armonía con esto? ¿Acaso Dios produce el mal? ¿Acaso cuando decidimos incorrectamente, indebidamente, es Dios el que ha producido este mal? Si Dios es la causa última de todo, ¿qué pasa con el mal? Vamos a explicar un poco acerca de esto. Dios no hace directamente nada malo. Dios no tiene nada que ver con lo malo en cuanto al deseo de la maldad y en cuanto al movimiento de la maldad. Dios es santo y eso ya lo discutimos. Él no se mezcla con la maldad. Mas, sin embargo, muchas veces vemos en la Escritura algo que es malo, es dicho que tiene su causa indirectamente de Dios mismo. Indirectamente. Entonces, si estudiamos un poco la Escritura, vemos en la vida de José, por ejemplo, el odio y los celos y la venta de José a la esclavitud por sus hermanos. Dios estaba detrás de él. Dios estaba detrás de eso, haciendo que todas estas cosas negativas trabajaran para el bien de José. Así Dios endureció el corazón de Faraón, y al haber endurecido el corazón de Faraón, todas estas cosas malas, negativas, trabajaron para el bien de la liberación del pueblo de Israel. Los hijos de Elí no escucharon su reprensión de sus malas obras. Este es el sacerdote Elí en 1 Samuel 2. Y dice la palabra de Dios, porque era la voluntad del Señor matarlos. Estos hijos de Elí no escucharon porque era la voluntad de Dios matarlos. El Señor envió al rey Saúl un espíritu maligno para atormentarlo. Y de ahí vemos una y otra vez
cómo la Escritura, en el libro de Job, lo vemos en la historia de Job, cómo fue narrado al mismo Satanás enviado para probar a Job, y vino muchísimo mal a la vida de Job, mas sin embargo todo fue hecho para su bien, para ser prosperado en el carácter de Job hacia un hombre que Dios había llamado. Así que es Dios quien está detrás no solo de lo bueno, sino de lo malo de la vida. Él es soberano sobre todas las cosas. Y eso es lo que debemos de salir de aquí, de esta clase, entendiendo. Isaías nos dice en el capítulo 45, versículo 7, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto. Así que afirmemos la soberanía de Dios. Vamos a resumir un poco este tema, lo que hemos cubierto hasta ahora. Dios tiene derechos y retiene derechos sobre cada pulgada, sobre cada momento, sobre cada tiempo de la historia. Él es absolutamente libre de hacer lo que le agrada hacer a Él con su propia creación. De Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan, el Salmo 24. Dios ordena y usa todas las cosas para su gloria y nuestro bien. Dios hace esto sin hacer siempre el mal, y no puede ser culpado por el mal. Dios legítimamente culpa y juzga a las criaturas morales por el mal que hacen. Entonces no es Dios causando el mal por estas personas, sino que estas personas escogieron hacer el mal y son juzgados por ese mal. Mas sin embargo Dios usa ese mal para traer el bien, el propósito, para llevar a cabo sus propósitos. Se nos ordena evitar el mal y no podemos excusarlo apelando de que es la soberanía de Dios. Así que no podemos utilizar que Dios es soberano sobre todas las cosas, bien y mal, y para decir que nosotros tenemos permiso para actuar de mal manera. Y debemos de confesar que no entendemos completamente cómo trabaja esto. Así que nuestra mente finita trata de entender una mente infinita, un alto pensamiento como el de Dios, y reconociendo que Él es Dios, se nos hace difícil poder entender esto, poder comprenderlo completamente. Ahora veamos cómo funciona esto en el Evangelio, en la cruz de Cristo. El acto más malvado de la historia humana fue la crucifixión del Señor Jesucristo, de haber crucificado al Hijo de Dios. La única cosa más atroz que torturar a un hombre y matarlo es haberlo hecho con el Hijo de Dios, haberlo torturado y matar a un hombre inocente que era Dios en carne. Ahora, ¿quién estaba detrás de todo esto? Y es lo que nos explica Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. A refiriéndose a Cristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y matasteis. Tiene que ser así, o el evangelio no es evangelio. El evangelio no es un mensaje de un pobre hombre, de un pobre mártir muerto por hombres malvados. Es el mensaje de redención, el mensaje orquestado por Dios mismo. Él usó la maldad de los corazones,
humanos para redimir esos mismos corazones. El mismo Dios, Trino Dios, quien puso a Cristo en la cruz, aun cuando eran hombres malvados que los estaban llevando a esa cruz. Esa es la maravilla del Evangelio. La aplicación para nosotros, para crecer en confianza, para estar completamente creyendo en Dios y abrazando su soberanía. Cuanto más sólida sea nuestra visión de la soberanía de Dios, más enorme van a ser nuestros descansos en esa soberanía. Más maravillados vamos a estar en reconocer que Dios es el que hace todas las cosas y podemos descansar en Él. Mayor será nuestra confianza en Él. Si hay algo malo que me suceda a mí, si hay algo malo que le suceda a usted, hace toda la diferencia en el mundo si yo sé que detrás de ese evento está la mano de la providencia de Dios, que está guiando y actuando y moviéndose para su propio bien, para mi propio bien. Fue Charles Spurgeon el que dijo: no hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. Bajo las más adversas circunstancias, en medio de las tribulaciones más severas, ellos creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones. Ellos creen que la soberanía los gobierna y ellos creen que la soberanía los santifica a todos. Así que Romanos 8:28, Pablo nos dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Solo hay una manera de que todas las cosas trabajen juntas para bien, y es si hay realmente alguna buena trabajando detrás de ellas, si hay algo bueno trabajando detrás de ellas. Dios, el soberano, es el que lleva todas estas cosas para los propósitos de lograr el carácter, de ser conformados a la imagen de Cristo. Esto es buena noticia. Dios les bendiga.